Dios les bendiga a todos una vez más. Aquí estamos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Queremos traer un nuevo mensaje, el cual hemos titulado en esta hora ¿A dónde van los muertos? Pero antes de iniciar con el tema en profundidad de ¿a dónde van los muertos?, quiero que las personas entiendan qué los lleva hacia un lugar y hacia otro. Entonces es importante que usted preste mucha atención a todas las citas que vamos a dar y a todo lo que se va a decir. Lo primero que quiero que entiendan es que el ser humano solo tiene dos destinos, por lo cual es importante que usted, antes de cruzar a la otra vida, esté seguro por cuál es la ruta que usted lleva. Y para eso vamos a ir primeramente al libro de Mateo, capítulo 7, verso 13 y 14. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces vemos que algunos lo buscan, pero pocos hallan ese camino. Ahora, para iniciar, vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 9, verso 27. Dice la palabra de la siguiente manera, preste mucha atención. Hebreos capítulo 9, verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Volvemos a leer, preste mucha atención. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Aquí vemos varias cosas interesantes, las cuales nos ayudarán a comprender qué pasa con las personas en el momento de morir y a dónde se dirige sus almas al instante de salir de su cuerpo físico. Lo primero que vemos en este texto es que hay algo establecido. Dice, de la manera que está establecido. Se podría decir de la manera que está decretado. Dice que los hombres mueran una sola vez. En otras palabras, que el hombre tenga una sola vida. Y esto deja totalmente eliminado la posibilidad a las creencias tales como la reencarnación, ya que el hombre en una sola vida determinará dónde pasará su eternidad. Ahora, ¿en qué basará el hombre a qué pasa su eternidad? En base a lo bueno y lo malo. Vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 5, verso 29, que dice de la siguiente manera: Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pero la palabra dice que el hombre no es justificado por las obras. Pero aquí dice que los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo. Entonces vemos una aparente contradicción que ha llevado a muchos a enseñar distintas cosas. Pero el apóstol Pablo escribe claramente por el Espíritu Santo y dice en el libro de Gálatas 2:16. Dice la palabra de la siguiente manera: Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Al escuchar tan contundente declaración surgen dos preguntas. La primera, entonces, ¿para qué sirve la ley? Vamos a ir ahí mismo en Gálatas, el capítulo 3, verso 19 al 21, dice de la siguiente manera: Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, o sea, de las transgresiones del hombre, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Esto es a Jesús, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador.
y el mediador no lo es de uno, pero Dios es uno. Y luego la ley es contraria a las promesas de Dios, dice, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces la respuesta dice que a causa de las transgresiones Dios dio la ley. Dios dio sus leyes, pero el hombre no puede salvarse a sí mismo, pues no puede cumplirla. Dios le dice al hombre, tú no puedes salvarte, pero te voy a dar un medio de salvación. Es muy importante que usted preste atención a esto, pues la palabra enseña que si el hombre fuese justificado por las obras de la ley, entonces Jesucristo no hubiera tenido que venir al mundo, sino que el hombre hubiera sido salvo por esas obras. Y el medio de salvación que Dios le ofrece al hombre, el cual no se puede salvar a sí mismo, se llama Jesucristo. Entonces Él cubre todas las faltas de aquellos que vienen a Él. Es como si un niño se ensuciase su ropa, pero Él es incapaz de devolverle la blancura original a esa ropa. Entonces el Señor le da su vestido, por decirlo de alguna manera. Y toda la justicia de Dios te es regalada por la fe. Te liberta de la maldición del pecado y del juicio eterno. Vamos a ver qué dice Romanos 6:23. Preste mucha atención, dice la palabra de la siguiente manera. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos que la ley lo único que logra hacerle ver al hombre es cuán pecador es, pues no puede cumplir las leyes de Dios. Y dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La dádiva de Dios. Entonces ahora damos paso a la segunda pregunta. Entonces, ¿cuáles obras son las que el hombre tiene para ser salvo? Pues dice que los que hicieron lo bueno resucitarán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Cuáles son entonces las obras que hicieron aquellos que recibieron la vida eterna? Lo primero que usted tiene que entender que el hombre hace para recibir la salvación, y lo vamos a ver en el libro de Efesios 2, del 8 al 9, es creer en el regalo de Dios, en la salvación a través de Jesucristo. Y eso lo dice claramente en Efesios 2, 8 y 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y en el verso 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo que quiero que usted comprenda es que hay una manera de tomar un camino. Estamos hablando de a dónde van los que mueren, pero quiero que entienda cuál es el camino que usted tiene que seguir antes de llegar al otro lado. También quiero que leamos el libro de Tito, capítulo 3, verso 5, que dice de la siguiente manera, preste mucha atención. Tito 3:5. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Entonces vemos que el hombre es justificado, dice, por la gracia, por la misericordia de Dios. Sin duda alguna, esta es la acción más importante que el ser humano puede realizar, abrirle su corazón a Dios y aceptar a Jesucristo como el regalo de Dios para vida eterna. También podemos ver ahí en el libro de Efesios capítulo 2 el verso 10 que dice,
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oiga, hechos en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que estas buenas obras en las cuales el hombre anda ya fueron preparadas de antemano. Pero esas obras, vemos que esas obras solo pueden ser hechas a través de la nueva creación y solo caminamos en ellas, dando fruto de esa nueva vida. ¿Por qué? Porque cuando el hombre trata de justificarse a sí mismo, dice la palabra de Dios que las obras de justicia del hombre ante los ojos de Dios son como trapos de inmundicia. Pero aquí dice que Dios preparó unas obras, creados, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. En otras palabras, estas obras que la persona empieza a hacer no son para ser salvo, sino que son obras porque él ya es salvo y ha sido regenerado a través de Jesucristo. Algunos hacen las obras para salvarse, mas los hijos de Dios las hacen como una expresión de lo que Dios ha hecho en ellos, nuevas criaturas. Vemos que esas obras solo pueden ser hechas, dice, a través de la nueva creación. Ahora, es muy importante entender que humanamente el hombre siempre falla. El hombre siempre tendrá faltas y necesitará de arrepentimiento. Por eso la palabra nos enseña, cuando el Señor le dice que le va a lavar los pies, Pedro dice: Señor, a mí no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dice: si no te lavare, no tienes parte conmigo. Jesús le dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra, mas es necesario que le lave los pies. Esto haciendo referencia a que en el diario vivir el hombre peca. Y aunque Dios le justificó, esas acciones necesitan arrepentimiento. Entonces, en el andar diario nuestros pies se ensucian y es necesario que sean limpios a través de la confesión. Por eso dice la palabra que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Por ello es tan importante en la vida del creyente el Espíritu Santo, porque Él nos redarguye de pecado. En otras palabras, nos dice qué estamos haciendo mal ante Él para que nos arrepintamos. Pero quiero que volvamos a la palabra en Hebreos que estábamos leyendo al principio, en el verso 27, que dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Si prestamos atención, aparte de que se establece que el hombre muera una sola vez, hay otra palabra importante ahí. Dice: y después el juicio. Esto nos enseña que nadie podrá escapar del juicio de Dios. El hombre llegará ante el trono de Dios y tendrá dos opciones. La primera es que el hombre llegará por sus propias obras según él y tratará de justificarse a sí mismo delante de Dios. Hay muchas personas así, que dicen: yo no le hago mal a nadie, y hacen una cosa y otra esperando poder ser salvos a través de sus obras. Pero la palabra dice: no por obras para que nadie se gloríe. Y cuando el hombre trata de justificarse a sí mismo, entonces vemos la palabra en el libro de Romanos 3:23 que dice de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. No hay uno solo que no haya pecado, a excepción del Señor Jesucristo. Por eso Él es la propiciación por nuestros pecados, el justo muriendo por los injustos. Dice en el 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando el hombre se presente ante aquel juicio, no podrá justificarse a sí mismo. La otra forma que usted se presente ante el juicio de Dios es que usted vaya y le diga a Dios: Señor, yo soy pecador, pero yo creí y acepté a Jesús como mi Salvador. Creí que Él pagó mi deuda en la cruz. Y por eso la palabra dice en el libro de Mateo capítulo 10, versos del 32 y 33. Preste mucha atención. Mateo 10, versos 32 y 33 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces dice que el que le niegue, Él también le negará. ¿Qué día más intenso ese? El día del gran juicio final. Ahora quiero que vayamos brevemente al libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 y 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 y 14 dice: preste mucha atención. Dice la palabra de la siguiente manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Algunos parten de esta vida sin esperanza. No así a los que creemos en Él, a los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Este pasaje dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Todos aquellos que mueren sin Cristo en su vida, mueren sin esperanza. Mas todos aquellos, dice, que confesaron a Jesús, dice Jesús: el que me confesó delante de los hombres, yo le confesaré. Y el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré. Por eso dice la palabra en el libro de Romanos 10, capítulo 10, verso 9 y 10. Vamos a leer desde el verso 8. Preste mucha atención, es demasiado importante. Esta es la palabra, el evangelio que el apóstol Pablo predicaba. Mas dice: cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso Jesús dice: el que me confesare. Es necesario que el hombre haga una confesión con su boca y crea en su corazón esta palabra. Entonces dice: para que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Y aquí está el testimonio del Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1, verso 17 y 18 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dice que Él tiene las llaves de la muerte. Eso quiere decir que Él da vida a quien Él quiere. Entonces, habiendo visto todo esto, quiero enfocarme un poco en 3 casos de la palabra de Dios con respecto a las personas que mueren, para que usted entienda cuál es el fin del ser humano. El primer caso que quiero que veamos, habla la palabra del Señor en San Juan capítulo 11, nos habla respecto de Lázaro. Quiero tocar muy brevemente la historia de Lázaro, porque Lázaro
dice la palabra en el verso 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Entonces Jesús amaba a Lázaro y dice que también a Marta y a María. Ellos eran muy cercanos al Señor. Pero dice: he aquí el que amas está enfermo. ¿Cuántas personas que padecen una enfermedad creen que Dios no está con ellos? Pero aquí dice que Lázaro, al cual el Señor amaba, estaba enfermo. Es importante que usted preste atención a eso. En el verso 17 dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Lázaro ya había muerto, tenía 4 días de muerto. Pero en el verso 25 dice: habiendo dicho esto, verso 27 le dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Veamos el verso 25 que le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús le dijo, en el verso 23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Pero Jesús le dijo: yo soy la resurrección. Jesús es la resurrección del hombre. Él tenía ya muchos días de muerto, pero Jesús es la resurrección. Quiero que sepa que Lázaro fue resucitado, pero posteriormente murió. Lo que quiero que entiendan con respecto a Lázaro es que no es tan importante la muerte física, sino después de morir. Porque alguien hoy estaría luchando por no morir. Pero lo importante no es si usted va a morir hoy o mañana. El ser humano, el que no tiene esperanza, le asusta la muerte y sufre cuando un ser querido muere, pero ellos no tienen esperanza. Pero la palabra dice que para el creyente el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Respecto al caso de Lázaro, porque hay mucha gente que tiene familiares enfermos y sufren por ellos, pero la muerte es un paso natural al hombre, dice Pablo: ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esto a los que están en Cristo Jesús. El segundo caso que quiero tocar muy rápidamente está en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 43, que dice de la siguiente manera. Lucas 23, 43 dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese se refiere a aquel ladrón que murió a la par de él. Este hombre era un malhechor, pero en su último momento pudo reconocer a Jesucristo como su Salvador. Y él recibió salvación. Este fue directo al paraíso. No fue directo al paraíso por haber sido bueno ni haber hecho muchas buenas obras, sino porque creyó en Jesús. Él creyó en su obra redentora. Y el tercer caso que quiero tocar es el caso de la parábola del rico y Lázaro. No este Lázaro, el que era hermano de Marta y María, sino una historia que la palabra nos narra, que quiere abrir el velo al otro lado para que la gente que está en este mundo sepa qué hay al otro lado y logre entender un poco lo que espera después de morir, tanto para el que se salva como para el que se pierde. Y para eso iremos ahí en el mismo libro de Lucas, capítulo 16, verso del 19 al 31, que dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciar de las migajas que caían de la mesa del rico, pero y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado.
Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque está atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, hay una gran sima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí para allá o de vosotros acá no pueden. Entonces le dijo: te ruego pues que, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, sino que si alguno fuere de entre los muertos y se arrepintiera, se arrepentirán. Mas Abraham dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Quiero tocar algunos temas rápidamente. Preste mucha atención de esta historia. Lo primero que vemos es que vemos a un hombre rico y tacaño. Lo segundo que vemos acá es que vemos un hombre pobre, enfermo y hambriento. ¿Qué nos quiere decir la palabra del Señor a través de esto? Bueno, lo que nos quiere dar a entender es que muere el rico y muere el pobre. Muere el lindo y muere el feo. Muere el joven y muere el anciano. Muere el narcotraficante y muere el pastor. Muere el político y muere el empresario. Muere un peón y muere el amo. En otras palabras, todas las personas mueren. Nadie está exento de esto. Pero vemos que cuando el mendigo muere, es llevado por los ángeles a su lugar de reposo. Mas al rico nadie le viene a llevar, sino que es llevado al Hades. Dice que es sepultado, y en el Hades, en el infierno, en el lugar de tormento, lo primero que encuentra es que dice que está atormentado. También nos dice ahí en esa enseñanza que tenía ojos, porque dice que alzando los ojos miró a Lázaro y a Abraham. Él razonaba y reconoció no solo a Abraham, sino al mendigo Lázaro, el cual en vida siempre ignoró. Podía hablar y gritar y pedir misericordia. También quería calmar su sed por medio de aquel mendigo que nunca se dignó a dar una migaja de pan. Abraham le dice: recuerda. Eso quiere decir que tenía memoria. Ahora los papeles están al revés. Le dice: uno es aquí consolado, pero tú eres atormentado. Le dice: recuerda, en vida tuviste muchos bienes. Pero aquí hay una diferencia. Ahora los papeles serían eternamente. Le dice también: hay una gran sima entre nosotros y vosotros. Ni los de aquí pasan para allá, ni los de allá pasan para acá. No como algunos enseñan que después de cierto tiempo la gente sale de algún lugar y les hacen misas para salvarles o para sacarlos o para disminuir su tiempo de tormento en caso de que no hayan sido salvos. Pero la palabra dice: no pasan de aquí para allá ni de allá para acá. Él se acuerda de su familia y pide que le envíe a Lázaro a testificarle a ellos, a fin de que ellos no vayan a ese lugar de tormento. Pero aquí diríamos que sabemos lo que la gente hace cuando alguien les habla del infierno. Se ríen y se burlan y no creen. Pero Abraham les dice: la ley y los profetas tienen, escúchenlos a ellos. En otras palabras les dice: ahí tienen la palabra de Dios. Pero el rico le dice: no, padre Abraham. El rico sabía que nadie creería esto. Y entonces él ahora quiere decir cuál es la manera mejor para que el hombre sea salvo. No sé si le suena familiar. Cuando la gente le hablan de la muerte, del infierno, dicen: nadie ha venido de allá para acá. Lo mismo pensaba el rico.
El rico decía, no, padre Abraham, no la ley ni los profetas, sino que alguien se levante de los muertos y les testifique, así se arrepentirán. Pero Abraham le dice, tienen la palabra, crean la palabra. Y esta es la razón por la cual predicamos. Esta es la razón por la cual hacemos lo que hacemos. Ahora hay algo muy importante. Tú puedes creer acá en vida o puedes ser como el rico y creer cuando llegues al otro lado. Es más importante que crea ahora y no después, pues entonces será muy tarde. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que cree en mí tiene vida eterna. Y este era el mensaje que quería traerles en esta hora. Espero que usted tome una decisión por Jesucristo, no sea como aquel rico que estaba esperando que alguien fuese de los muertos a predicar. Y si usted nunca ha aceptado al Señor, yo le digo que en esta hora le diga, Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a la tierra en carne, que moriste por mis pecados. Reconozco que soy pecador. Creo que resucitaste al tercer día de los muertos. Entra a mi corazón, borra mis pecados y ayúdame a seguir tu camino. Amén. Dios les bendiga. Hasta acá el mensaje. Espero que usted lo pueda compartir y que sea de bendición para su vida. Nos vemos en un próximo video.